Ok, continuando con el video de instalación del Sign-in Report, vamos a ver la segunda parte, donde haremos la configuración inicial y la activación de la licencia Sign-in Report. Debemos tener claro que previamente debemos haber adquirido una licencia de Sign-in Report a través de un canal autorizado. Una licencia cuyo número está asociado con el Sign administrativo Enterprise que tenga instalado en dicha empresa del cliente. También debe conocer los datos de los servidores de base de datos, usuarios, claves, nombres de base de datos, para poder crear la sesión dentro del Sign-in Report. Una vez conocidos estos datos, entonces vamos a proceder para ejecutar por primera vez el Sign-in Report. Aquí en el menú de barra de arriba estilo Windows 8 vemos el botón que dice mantenimiento de sesiones. Por aquí vamos a crear una nueva y primera sesión donde vamos a enlazar los datos de tu Sign administrativo Enterprise y la configuración o la base de datos propia del Sign-in Report. Vamos a proceder con una nueva sesión. Aquí lo primero que debemos colocar es el nombre del servidor y sesión del servidor de base de datos de SQL Server. En este caso, para este ejemplo, tenemos ServerQX es el nombre del servidor y AppQX es el nombre de la instancia del SQL Server. Debemos colocar usuario y clave del SQL Server para poder acceder a la base de datos. Y debemos conocer también el nombre de la base de datos del Sign Enterprise al cual vamos a estar enlazando nuestro sistema. En este caso se llama Enterprise. Lo primero que vamos a hacer es probar la conexión. Cuando le demos a este botón, él va primero a chequear que el server QX AppQX haga una conexión válida con el servidor de SQL, utilizando el usuario y la clave indicada. Y después va a verificar si el nombre de la base de datos existe. Y tercero, va a verificar si esa base de datos está preparada para ser utilizada con el sistema. Si no lo está, nos va a dar la opción a prepararlo. Ahí vamos. Fíjense, la conexión con el SQL Server fue exitosa. Encontró que Sign Enterprise como base de datos estaba válida. Sin embargo, se dio cuenta que el Sign no está preparado para trabajar con el Sign-in Report. ¿A qué se refiere con eso? Es que va a crear unas tablas y unos queries en la base de datos interna para poder trabajar con el sistema. Vamos a prepararla con este botón, con un solo clic la debe preparar. Está listo. Ahora está esperando que indiquemos el nombre que va a crear de base de datos del Sign-in Report, que es una pequeña base de datos de funcionamiento del sistema. Indicamos el nombre que queramos. Esta base de datos va a ser creada también en el SQL Server, en el mismo servidor donde está la base de datos de Sign Enterprise. Vamos a darle a probar conexión. Si no existe este nombre de base de datos, me va a decir, bueno, que para crearla, indicando en qué directorio del servidor creará dicha base de datos. Probamos. La conexión con el SQL fue exitosa, sin embargo, la base de datos no fue encontrada, lo que quiere decir que debemos crearla. Aquí vamos a colocar en qué disco y en qué directorio vamos a crear la base de datos físicamente dentro del servidor de SQL Server. En este caso, sé que en el servidor existe un disco G y un directorio que se llama BD de bases de datos. Él va a crear entonces en el SQL Server una base de datos Sign-in Report donde sus archivos físicos van a estar grabados en el disco G, su directorio BD. Vamos a intentar crear la base de datos. Si consigue el directorio del disco correctamente, la debe crear perfectamente. Aquí está confirmando. Está preparado para crear la base de datos Sign-in Report dentro del directorio G
del disco duro G, base de datos BD. ¿Está seguro? ¿Confirmar? Sí. La base de datos fue creada exitosamente. Vamos a pasar a la tercera parte de la configuración, que es donde administramos los datos de licencia del Saint eReport, que previamente debimos haber adquirido con nuestro canal de Saint. Aquí ya yo tengo a la mano mis datos de la licencia. Este sería el grande que está acá con su key. Estos son los datos que vamos a suministrar. En este caso copiamos y pegamos donde corresponda el key de activación. Okay. Como no estoy instalando el Saint eReport en el mismo servidor donde está el manejador de licencias, coloco el nombre del servidor donde está trabajando, ServerQX, y el puerto sigue siendo 10.000, que es el estándar. En descripción colocamos el nombre de la sesión o la instancia que estamos creando. En este caso uno puede poner el nombre de la empresa que estamos trabajando, y aquí, bueno, activamos la licencia. ¿Estamos seguros? Sí. Okay. La licencia fue activada exitosamente. Se creó la sesión con la base de datos que está trabajando de Enterprise, que se llama Saint Enterprise, y la base de datos de configuración que creamos, Saint eReport. Con la licencia, acuérdense que la licencia tiene una vigencia de 1 año, que hay que renovarla cada vez que llegue la fecha correspondiente. Después de esto, ya podemos salir de acá. Fíjense que aquí ya en sesiones aparece la sesión empresa X, que podemos arrancarla desde el botón verde o en este caso rojo, que indica que está apagada. También se pueden fijar aquí arriba el arranque automático, que dice que cuando abra o ejecuta el Saint eReport automáticamente arranque la sesión. Y aquí en arranque minimizado, que cuando arranque la aplicación de una vez se minimice de esta manera. En este caso voy a dejar el arranque minimizado apagado temporalmente y el arranque automático lo voy a dejar encendido. Voy a activar la licencia manualmente, encenderla, arrancarla, y ya tenemos ya el Saint, la primera parte ya instalado en nuestro servidor. Ahora queda, por supuesto, parametrizarlo según las necesidades de nuestro cliente, donde configuramos qué información queremos enviar, qué tipos de informaciones, a qué hora y a quiénes. Eso lo veremos en el próximo video. Gracias.